La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Buenos días, doctor, bienvenido, un placer tenerlo de nuevo en el programa. Bueno, saludarles a ustedes y de verdad que mi gratitud especial por esta posibilidad, esta oportunidad de participar de un programa tan visto y sobre todo el privilegio de los viernes, que sí, para mí de verdad que... Qué bueno, Trajano, mucho gusto de que esté con nosotros otra vez. Y justamente yo quiero agotar con todo el tiempo necesario la parte de la ley de lavado, porque yo vi un documento, que no es un artículo, es prácticamente un estudio, donde tú analizas, o la Fundación analiza una serie de elementos de la nueva ley de lavado y hace algunas objeciones a la ley. Yo he sentido también en algunos empresarios cierto temor, cierta suspicacia por algunos elementos de la ley que lo consideran que podría incluso afectar la inversión en la República Dominicana. ¿Cuáles son los elementos que tú cuestionas de la nueva ley de lavado? Bueno, de la nueva ley de lavado de activos, la 155-17, podemos decir que es precisamente pues parte de un esquema internacional del cual la República Dominicana es un miembro desde hace muchos años. Estamos refiriéndonos al Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que ha trazado unas pautas a partir de 1989, fundamentalmente 1990, 1996, 2001 y el mismo 2012, con las denominadas 40 recomendaciones, sí, que lo que proponen, lo que buscan es precisamente darle unicidad a la legislación en materia de lavado de activos en todos aquellos países que componen este importante mecanismo, y sobre todo a tono con lo que son las nuevas tendencias, no solamente de la temática dependiente del tema de las drogas, que era en lo que uno asimilaba anteriormente el lavado de activos, que es como aparece en la República Dominicana con la ley 1795, modificando en aquel entonces la ley de drogas, la 5088, estricta y exclusivamente para los temas de drogas. Posteriormente ya la ley 72-02 de lavado de activos, y ya avanzando a otros temas, y ahí vieron ustedes pues la parte del juicio a los banqueros, donde se integraba ya el lavado de activos para otras infracciones graves. Pues ahora ya esta ley de lavado de activos, dentro de las novedades, es que prácticamente abarca más del 80% a nivel de tipos penales de todo el código, de toda la tipificación penal de la República Dominicana. Ahí están todos los delitos, son predeterminantes, conducentes eventualmente a lo que sería el lavado de activos en la República Dominicana. ¿Pero están todos los sectores incluidos o hubo omisión? Bueno, ese es uno de los componentes. Evidentemente que hubo omisión incluso de lo que serían las propias recomendaciones del GAFI. Si nosotros nos vamos a El Salvador y a otros tantos países, nos vamos a ver que están como sujetos obligados y que en principio estaban integrados en la ley los partidos políticos, y que hacían ustedes pues referencia al principio. Los partidos políticos en la mayoría de los países, de conformidad con el GAFI, pues son sujetos obligados. Los partidos políticos y otros tantos componentes más en ese celo y seguimiento del GAFI. Nosotros fuimos parte, se nos invitó como Fundación Justicia y Transparencia a participar de una comisión, una subcomisión para la redacción y la verificación. Más que redacción, la verificación, porque reitero, es una receta del GAFI, lo que recibe la República Dominicana. Antes de aprobarse. Antes de aprobarse. ¿Y no se dieron cuenta de esas omisiones y de...? Total y absolutamente. Hicimos, bueno, ustedes estaban en principio, eso, creo que eso es una parte de la que nosotros peleamos ahí dentro de esa comisión, de las pocas cosas que nos permitieron, y digo ustedes estaban porque todo el que opinaba en los denominados personas políticamente expuestas, que son aquellos que incluso son figuras públicas, por el hecho de ser figuras públicas, una persona políticamente expuesta. Sí, ya, bueno, no, pero ya el tenor de la ley no, eso lo salvamos. Eso recuerdo también la gente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, y nosotros, la Fundación Justicia y Transparencia, dijimos no, y cómo porque yo opine, porque yo participe, me van a integrar a estas responsabilidades sin que necesariamente... Ahora es solamente los funcionarios, ¿no? Solamente los funcionarios como personas políticamente expuestas, y el parámetro que utilizaron es aquellos que tienen que ver con la prestación de la declaración jurada de bienes, pero un extensivo también a los familiares, y hasta segundo grado, a unión libre, a concubinato, a la esposa, prácticamente a todo el mundo. Pero ahí no están como sujetos obligados, lo que tienen es una serie de responsabilidades. Ya los sujetos obligados, que es otro de los componentes, son los denominados o llamados sujetos obligados financieros, que esos siempre han estado y tienen realmente al tenor de la ley una estructura, un órgano sectorial que ya ha planteado una organización previa, prudencial, los bancos y demás, al tenor del artículo 34 de la ley monetaria y financiera, que ahí define cuáles son.
Pero la novedad y la perturbación es que ahora pues integran los denominados llamados sujetos financieros, sujetos obligados no financieros. ¿Cuáles son los sujetos obligados no financieros? Donde están los abogados, los notarios, los agentes inmobiliarios, lo de casa de empeño, lo de las compañías fiduciarias, lo que tienen que ver también con empresas constructoras, los dealers, está prácticamente... Casinos, pero no solo eso, sino que también la ley tiene el inconveniente en esa gran extensión, que el legislador adjetivo, o sea, el legislador cuando hace la ley, le ha dado como una especie de reserva de ley, si se quiere, abierta al Comité Nacional de Lavado de Activos, a la oficina también, a la unidad de análisis financiero, para que estos puedan integrar vía reglamentaria también un sinnúmero más de sujetos obligados. O sea que no es una lista que está limitada, ellos pueden ampliarlo. Pero el gran inconveniente es que estos sujetos obligados no financieros, dentro de los que estamos nosotros, que es lo que yo he dicho, a nosotros se nos ha convocado. Los abogados se han quejado, algunos abogados. Claro, porque se nos ha convocado, se nos ha obligado con penas hasta de 3 a 5 años, penas, además de que tiene penalidades terribles, multa de 300.000 hasta 4 millones de pesos, incluso sin la intervención de un juez, de manera discrecional, dentro de la tanta apertura y el rigor que tiene esta ley. Pero lo que yo digo es, y nos vamos por ejemplo a ver el tema de México para verificar lo que está pasando con los notarios, porque a nosotros como abogados y notarios se ha planteado que dentro de esa categorización de sujetos obligados tenemos que tener un oficial de cumplimiento, que es un acto ejecutivo que tenemos que integrar a lo que es nuestra oficina para que sea el enlace de todo ese proceso. Eso encarece tenemos más que hacer las totalmente, actividades. tenemos que reportar las operaciones sospechosas. Tenemos que hacer auditorías de la operatividad del cumplimiento de la ley. Tenemos que tener una reingeniería administrativa interna para llenar todos esos requerimientos. Hay una serie de parámetros para eventualmente los contadores también. Los contadores también, sí. Tenemos el inconveniente también de que como abogados, dentro de esas obligaciones, de esas informaciones sospechosas, no se puede pasar de 1 millón de pesos en efectivo si es para comprar una casa. No se puede si es para comprar un carro a 500.000 pesos. No se puede 450.000 pesos si es para una prenda preciosa o cualquier otro, un reloj, una escultura. Si es apuesta no puede pasar de 250.000 pesos en efectivo. O sea, esas operaciones eventualmente pues son consideradas como sospechosas. Pero además también en efectivo... Detente ahí, Trajano, porque yo he visto, me parece que fue Iván J.N.G. Cortiñas que escribió un artículo señalando que el prohibir operaciones en efectivo va en contra de la Constitución porque establece que el peso es la moneda de circulación legal en la República Dominicana. Evidentemente que es un componente a tomar en consideración. Y te dicen que 1 millón las casas, pero hay hasta una propia contradicción en la ley, 1 millón para una propiedad inmobiliaria. Pero hay una contradicción porque dice que el máximo en efectivo es $15.000 o el equivalente en cualquier moneda. Entonces, si el máximo de manera general en efectivo es esa cantidad, evidentemente que pudiera esto chocar con lo que es el tema de 1 millón. Pero el inconveniente de todo esto es que a mí se me ha convocado, se me ha invitado a convertirme en delator, o sea, habría que ver si eso es correcto, de mi cliente, que no es tanto el problema del contador, porque el contador es sobre la base de documentos, papeles, informaciones que le sirven. Pero el abogado no, el abogado se maneja es con la del el que necesita es el que tiene algún problema. Pero perdón, Con lo de actividad sospechosa. Bueno, claro, porque es un componente discrecional. O sea, hasta dónde eso no quiebra lo que es el fundamento del derecho de defensa. Porque el abogado es una función hasta deontológica que tiene que ver, si se quiere, con lo que es el debido proceso de ley, con lo que es la igualdad entre las partes. Sí, un abogado pues sabe que su cliente de verdad es un narcotraficante, pero lo tiene que defender. Claro que sí. Sí, decide tomar caso. Y el abogado es un asesor donde tiene que haber pues una confesión. Además, que el abogado tiene el inconveniente de que si tú vas a una persona por lavado de activos, la presunción que hay previa es que ese dinero es producto de y el abogado no tiene que trabajar gratis. O sea, para el abogado es un tema bastante complejo y difícil, porque habrá que ver hasta dónde esto no constituiría o se erigiría en una especie de quiebra de lo que es ese sustento, ese fundamento. En México, por ejemplo, ahora mismo están matando notarios, lo decía el presidente el viernes 26 de enero en el periódico El Universal, el presidente, para el que quiera buscar y verificar la cita, el presidente del notariado mexicano, José Manzanero, decía que en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas habían matado ya algunos notarios, le habían secuestrado familiares y que estaban abandonando la profesión y buscando la protección
de los familiares porque presumiblemente asimilaban o entendían el crimen organizado que ellos le estaban denunciando, porque inmediatamente tú te conviertes en sospechoso si te investigan posteriormente por una realidad o por una situación de algo que tú estás haciendo y tú lo que tienes como referente es que hiciste una operación con un notario, abogado, exacto, con un abogado. Notario. Porque esto tiene que hacerlo dentro de las funciones o obligaciones que se tiene de cara a la ley, tiene que hacerlo el abogado hoy día en un estricto rango de confidencialidad con las autoridades. Entonces es un tema complejísimo porque a veces yo también, y son de las reflexiones que hago en el proceso, de lo que hemos venido investigando y desarrollando, que hasta dónde no será esto, pues también tiene un componente tributario alto, porque precisamente quien tiene que ver con el seguimiento de los sujetos obligados no financieros es la Dirección General de Impuestos Internos, en donde más allá de sus facultades tributarias, puede ya intervenir las operaciones de cualquier empresa en cumplimiento de la ley. Vamos a hacer una breve pausa, porque ese tema hay que profundizarlo, porque es interesante. Tú has tocado un punto interesante, con el cual también está el tema de elevación. Con tu permiso, Trajano Vidal Potentini, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. No se vayan, que este tema es sumamente importante. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Trajano Vidal Potentini, quien es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, y estamos hablando de la ley de lavado de activos, que durante mucho tiempo se estuvo hablando de ella, de la necesidad de ponernos a tono, doctor, con lo que habían hecho otros países, sobre todo porque seguimos en cierta forma las directrices del GAFI. Ahora, resulta preocupante que en un momento determinado se entendió de que eso era la salvación y que el país, si no hacía eso, iba a ser sancionado cuando nos visitaran y nos evaluaran. Pero ahora resulta de que el remedio pudiera resultar peor que la enfermedad. Entonces, ¿avanzamos o retrocedimos con esta ley? Mira, ciertamente el esquema internacional impone, sobre todo un componente que tiene la ley que no hemos abordado, no hemos tratado, es el financiamiento del terrorismo y lo que es también pues la destrucción de armas masivas, de destrucción masiva. Estamos hablando de un aspecto con eso, con el mismo terrorismo, y que es a partir del 2001, cuando se despierta con este acontecimiento, la Torre Gemela, el derrumbe, este acto terrorista que marcó todo el mundo. Y desde ahí pues vienen muchas discusiones y ya en febrero del 2012 pues ya se concretaron, se ampliaron, se desarrollaron ya pues también con otras recomendaciones más para complementar lo que son las 40 recomendaciones. Y el propio considerando 13º pues dice el gobierno cuando se hace la ley que el Estado dominicano pues pudiera tener estar fuera de un esquema crediticio, pudiera también afectar su reputación a nivel internacional. Exacto. Y no tener acceso exacto, entonces parecería que fuera eminente. Sí. O que fuese obligado. Esa es la realidad, esa es la realidad. Pero entonces, es una ley tan revolucionaria que se debió haber contemplado una especie de vacaciones legales para la implementación. Es más revolucionaria incluso que el propio Código Procesal Penal. ¿Y eso era permitido? ¿Pudo haber sido así? Claro que sí, se ha hecho con el Código Procesal Penal, con los códigos. Yo escuché a una persona que conoce decir que es la ley quizás más avanzada que se ha hecho en América Latina. Bueno, pero aún con el avance tiene el inconveniente de que el proceso neoconstitucional que se ha venido registrando pues trae una serie de valores, de principios a nivel constitucional, trae una esencia, Estado social y democrático de derecho. Entonces hay un choque frontal de lo que es esa apertura, de lo que es esa discrecionalidad, de lo que son esas facultades desmedidas y discrecionales que tienen las autoridades. Yo por eso he dicho que los jueces y los fiscales pues estarán llamados a hacer una especie de equilibrio. Gracias a Dios, y creo que esas son de las cosas que eventualmente pudieran dar garantía. Hay un fiscal que es el que viene trabajando ese tema pues, con una gran trayectoria, que es Daniel Germán Miranda Villalona, que nosotros conocemos hace muchos años, y pudiera estar haciendo algunos esfuerzos positivos en ese orden. Y yo lo he dicho, son ellos los que tienen la gran responsabilidad de hacer ese gran equilibrio en términos democráticos. La ley tiene, por ejemplo, para que ustedes vean que el que está encartado, el que está indiciado en ese proceso, y yo he dicho que como es el Código Penal casi completo, el que está comprometido como actividad precedente o como infracción precedente conducente a lavado de activos, la diferencia en que te imputen o no para lavado de activos es que tú tengas o no tengas dinero.
Si no tienes dinero, pues te queda en el ámbito ordinario. Si tienes bienes, pues entonces te integran a esa terrible ley que es el componente de lavado de activos. Y yo he dicho que esta parte es una especie de violación. Yo tengo un caso de lavado de activos en la actualidad, no tiene que ver con drogas, porque ya reitero, lo menos es droga, ya los lavados de activos, todo es el componente de que hayan bienes. Y la persona inmediatamente es indiciada, es encartada, está bajo los efectos de la ley, mandan una alerta a todos los sitios en donde te están vinculando a lavado de activos, a terrorismo, a todas las instituciones financieras. Tú pasas una cédula para hacer un cambio de $100 y fácilmente hasta te llaman a la policía. Entonces es un rigor muy, muy sólido, muy fuerte, de cara también a la papelería, a las guías, a los instructivos, a todo lo que hace falta para que los más de 35.000 abogados de 65.000 que hay en la actualidad que están ejerciendo, pues se pongan a tono, reciban el entrenamiento, conozcan y puedan asumir esa responsabilidad a que te han invitado. Porque, reitero, en México están matando a esos notarios y tienen esos inconvenientes porque tienen responsabilidades similares a un esquema como el que tenemos en República Dominicana y en muchos países. Entonces el que te inviten, el que te llamen de manera obligatoria, que tú tengas que variar lo que es tu ejercicio, lo que es tu vida, que tú te tengas que integrar a un esquema donde tú no tienes la logística, donde tú no tienes el cuidado, donde no tienes la seguridad. Entonces yo creo que es complejo y se debió haber dado tiempo. Y muchos dicen, bueno, hay muchas ventajas, saneará la economía, pero pudiera volver a los tiempos de los colchones, porque hasta el que no esté organizado debidamente ya no tiene cómo explicitar una serie de temas. Alguien me comentaba el caso, decía, por ejemplo, mira, hay empresas en el interior del país, qué sé yo, empresas agropecuarias, que funcionan en efectivo, es decir, que venden en efectivo y que pagan en efectivo y no es lavado, pues sino simplemente porque no están bancarizados. Pero yo quiero caer en la parte que tú trataste de la DGI, porque la evasión impositiva está tipificada como delito precedente de lavado. Más del 80% de todos los delitos que están hoy por hoy en el Código Penal, ese es uno de los que está de manera puntual y a nivel extensivo, pues hay una especie de cláusula abierta donde dice que aquellos delitos graves que sean condenados a un mínimo de 3 años, y tenemos penas hasta 40 años, o sea que de 3 años a 40 años estamos hablando que todo entra dentro del componente de lavado de activos. Estamos hablando casi del 90% Trajano, de todas las infracciones del Código. ¿No va a becarse para meter a todos los evasores positivos en el país? Bueno, y con el tema de lavado de activos, reitero que aún al margen del componente tributario, en cumplimiento de la ley, la Dirección General de Impuestos Internos tiene la capacidad, la facultad de intervenir las operaciones de cualquier empresa. Y ya ellos a esos fines, ya dictaron los primeros 5 reglamentos del año. 4 reglamentos, del 1 al 4, para el componente de los sujetos obligados no financieros y 1 para la posibilidad, ellos como jueces y partes, porque es un reglamento que dan, para la posibilidad que ellos tienen de instaurar las denominadas sanciones administrativas con penas o multas hasta de 4 años, todo esto sin intervención de un juez. Tú eventualmente pudieras tener algunos recursos, pero... Así que, por ejemplo, la DGI puede condenarte a cárcel. No, es una multa, no es cárcel, una multa hasta 4 millones de pesos. A un abogado que le metan 4 millones de pesos es entregar el S4 y dejar totalmente que entregar la profesión e irse para su casa, ya para el campo, a sembrar yuca. En mi caso, yo que soy de la provincia de Elías Piña. Ahora, Trajano, lo que me preocupa de todo esto es que, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya hay una ley aprobada y ahora estamos viendo todos estos escollos y las consecuencias que pueden traer los mismos al desarrollo de ciertas actividades. Mira, fuera de cámara, ya Núñez, una observación ahorita positiva y que sería bueno traerla, se están haciendo algunos esfuerzos. Y es obligatorio sentido? Porque si no se paraliza incluso la propia economía, como había un cuello de botella. Exacto, ¿en qué ahorita, sentido? Hace algún tiempo, en los registros de títulos, estaba paralizada la economía, las transferencias y demás. Hay varios reglamentos. El 407-17, ese tiene que ver ya con unas resoluciones de Naciones Unidas, conducente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al componente del terrorismo. Ese era mandatorio, obligatorio por la misma ley. Y el 408-17, que es un reglamento que viene a atenuar, viene a ayudar con una serie de temas, a aclarar. Por ejemplo, ese reglamento, que es de aplicación general de la ley, dice, bueno, impuestos título no tiene hasta ahora que estar verificando el componente de dónde sale o no el cosa, sino que con una explicación o que sometan o con que llenen algún requerimiento sería suficiente.
Entonces da como un año para eso. Aclara también el tema de que los $15,000 era incluso, te hace el planteamiento de la ley, que los $15,000 no es que tú tenías que llevar $15,000. Si tú llevabas en varios días el equivalente a $15,000, eso tenían que acumularlo también y ponértelo como una actividad sospechosa. Entonces la ley, el reglamento dice, no, ahora no es, lo aclara y dice que es un intervalo de 24 horas. O sea que si tú llevas $7,000 hoy y llevas 9 mañana, entonces eso sí te aplica para unificártelo como los $15,000. Y hay un sinnúmero de cosas que trata el reglamento de atenuarla, de mejorarla. El tema, por ejemplo, los fiscales tienen la facultad, y por eso digo que tienen que manejar eso con la mayor conciencia, y reitero por eso, saludo el trabajo que está haciendo la Fiscalía de Lavado de Activos en la actualidad, porque tienen unas facultades extraordinarias, como pues trabar medidas conservatorias, medidas de incautación de bienes, incluso sin la presencia de un juez. Y sin que el tipo haya sido condenado. Nada, por sospecha que por una investigación. Lo único es que ahora tienen que notificarlo. La ley decía que tenían que llevarlo posteriormente a un juez. Ahora ningún juez se va a atrever a decirle a un ministerio público, después que haya un trabajo previo, a decirle que no. Y o sea, que lo van a meter para el medio en lo que se examina cuál es. Entonces son facultades sólidas, fuertes que tienen que manejarla con mucho cuidado, con el mayor equilibrio. El tema, por ejemplo, de las personas políticamente expuestas, también dice que en coordinación con el Comité de Lavado de Activos y con el Ministerio de Administración Pública también podrán ampliar esa cobertura e integrar a otras personas. O sea que no es que estamos fuera todavía como personas que opinamos o participamos activamente de los medios de comunicación. Eventualmente ya sin necesidad de la ley pudieran hacerlo. Ojalá que se animen e integren ahí los partidos políticos, porque los partidos políticos estaban en el proyecto inicial que se envió, porque yo lo vi. Ahora, estaban. Claro, pero eso desaparecieron. ¿Y claro, dónde desaparecieron? De que ya sabemos. En el proceso. Y esos son los principales sujetos. Eso debe ser lo principal. En todos los países están como sujetos obligados, y es uno de los planteamientos. Ojalá que esta gente pues se animen, como ellos tienen esa facultad, el Comité Nacional de Lavado de Activos también, de ampliar, o sea que no es un listado limitativo, pues también. ¿Pero y cómo se haría? ¿Con una reforma? No, con un reglamento, por la vía reglamentaria. Por eso impuestos internos tiene potestad. Pero, señores, hay también un sinnúmero de órganos sectoriales, o sea, la superintendencia de banco, la superintendencia de seguros, lo que tiene que ver con las cooperativas, con los valores, la cooperativa. Todo esto tienen también que hacer una papelería, que hacer un desarrollo a nivel burocrático, de papeles, de procedimientos, para todos estos sujetos obligados. Por eso digo que no se nos debió haber considerado sin unas vacaciones legales para el país ponerse a tono con esta realidad y buscar el equilibrio entre lo que es la Constitución, esa misma observación que hace del peso, que es la moneda oficial de acuerdo a la Constitución, buscar entonces el equilibrio y que no hayan estos choques, que no se afecte el espíritu de la propia Constitución. Qué bien, te agradecemos muchísimo, Trajano Vidal Potentini, porque te convocamos solamente para ese tema que es muy importante. Mira, y compete a muchas personas, Ramón. No a todo el mundo, al país completo. Al país completo. El país completo. Entonces, este es un tema que parecería técnico, pero que nos afecta a todos. Sí, definitivamente. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.